Hola, buenas noches. Vamos a realizar este video a modo de compartir algunas ideas que estamos llevando adelante desde la Cátedra de Filosofía de la Educación, en la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y puntualmente lo que vamos a estar haciendo en este, esperemos, breve video es compartir algunas ideas en relación a la educación, a la idea de devenir y al acontecimiento, guiados por el artículo que escribió Silvio Gallo, un colega de, de la Universidad de Campiñas, en Brasil. Él es licenciado en filosofía y magíster y doctor en educación. Eh, Da clases en la Universidad de Campiñas. Y en este texto, que fue publicado en un libro que se llama Voces, Filosofía, Educación, que editó Claxo allá por el 2015. El texto cuenta con la traducción de María José Gómez. En principio nos pareció importante digamos, las reflexiones de Silvio porque están muy enlazadas con la propuesta de la cátedra, sobre todo fundamentalmente con pensar desde nuestros lugares situados en las universidades latinoamericanas y la posibilidad también de hacer algunas reflexiones y reconversiones con pensadores, pensadoras de otras tierras. En este caso, y puntualmente, estaremos atravesando el pensamiento fundamentalmente de Nietzsche y de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Así que con esta breve introducción empiezo a hacer un recorrido por lo que va a ser este texto, que puntualmente para mí es un maravilloso texto en cuanto a cómo va hilvanando y trazando los conceptos. En principio, el texto va a estar propuesto con como una pregunta central que para mí es clave para el recorrido nuestro dentro de la materia de filosofía de la educación, pero también y puntualmente para poder hacernos como pensadoras, pensadores de la educación en su sentido filosófico. Y creo que parte de esta idea de cómo la modernidad, como el proyecto filosófico de la modernidad, está anclado dentro de las posibilidades de la construcción de un sujeto fuerte que dé acceso al conocimiento, y eso imbrincado con una fuerte consolidación de la idea de ciudadano, digo siempre en masculino adrede, en su versión política, a la par de una construcción de sociedades o urbanidades, vinculadas a lo que va a conocerse después como sociedades democráticas. Entonces, bajo este doble signo del sujeto de conocimiento y el sujeto político, ligado a una fuerte condición de autodeterminación, ¿no? La pregunta que se va a hacer Silvio va a estar dada por este concepto de formación. Dice en la página 174, el proyecto moderno fue en gran parte un proyecto de educación, de construcción de sujetos humanos capaces de, en forma autocentrada, actuar en el mundo para transformarlo. Ahí hace referencia a dos textos clásicos, uno, las lecciones de pedagogía de Kant, que entre 1770 y 1780 se realizaron, donde se proponía a Kant impedir, más que nada, que el ser humano se desvíe y poder realizar la condición de humanidad, y dice en ese texto: el hombre necesita cuidados y formación. La formación comprende la disciplina y la instrucción. En ese sentido es como pensar que la formación, el Bildung, puntualmente, es la base de la constitución de lo que se da a ser lo humano, ¿no? Sin educación, sin formación, básicamente no existiría lo humano. Y esto lo apoya en parte Rousseau en su célebre texto Emilio, donde dice: las plantas se forman por la cultura y los hombres por la educación. Estas son citas que están en el artículo de Silvio. En este aspecto, y siguiendo un poco también las críticas que hace Deleuze, va a haber
entonces dos supuestos fuertes, uno que está ligado al vínculo entre sujeto y formación, basado en la idea o en la filosofía de la representación, ¿no? Según Deleuze, dice, la filosofía de la representación ha colonizado el pensamiento occidental desde Platón hasta la actualidad, o por lo menos hasta la modernidad, representando el mundo, el pensamiento, es repetición y no creación. Y en una segunda instancia que ese vínculo, ese, digamos, maridaje entre sujeto y formación en clave de representación, están pensados dentro y exclusivamente dentro de la condición humana. O sea, nada por fuera de lo humano podría tener este vínculo, ¿no? Solo es una relación entre seres humanos. Y ahí es donde aparece, para Silvio, retoma este texto maravilloso que está, lo tengo por acá, está por lo menos dentro de esta compilación de Kafka, ¿no? De Franz Kafka, que tiene que ver con un informe para una academia, donde se va a contar, donde pone Kafka el narrador siendo un narrador no humano, con las pretensiones de serlo, y perdón, y que puntualmente va a estar ironizando como un personaje, un narrador no humano, está queriendo formarse para ser humano, pero no tanto por querer ser humano, sino por buscar una salida. Y esto sí es importante para pensar cómo en este vínculo entre Kafka, Franz Kafka y la lectura de Deleuze y Guattari sobre Kafka, van a poner énfasis en esa huida, ¿no? Pero esto para mí, y por lo menos para lo que dice Silvio, va a estar muy vinculado con cómo aparece la noción de emancipación. Esto es algo importante que ahora en breve retomaremos. Luego de esta lectura que va a hacer Silvio, o esta llamada, esta citación al respecto del texto de Kafka, va a citar otro texto de un filósofo francés, se llama Jean-Marie Jaffer, que defiende, ¿no?, puntualmente la idea en un libro bastante polémico que se llama El fin de la excepción humana, donde lo que narra es un poco esta idea de la racionalidad y la de la libertad, comprendidas como una capacidad de autodeterminación, que entenderlas como el fundamento de esta noción humana del sujeto. Y sobre todo poner énfasis sobre esta idea de la excepcionalidad humana, porque todo el proyecto de, podemos decirlo como lo decimos en la clave de colonial, el proyecto modernidad, colonialidad, va a estar dado y con mucha raigambre histórica dentro de la tradición teológica, a dar cuenta de que lo humano o el ser humano, la humanidad, es una excepción, ¿no? Tiene ese carácter de excepcionalidad que para lo que va a plantear Jaffer va a estar ligada a 4 puntos claves. Una que tiene que ver con la ruptura óntica en lo vivido, ¿no?, que defiende al hombre, que es diferente a los demás seres humanos, una ruptura con las cosas también, vinculada a este dualismo ontológico que va a separar entre materia y espíritu. En un tercer momento va a estar pensando esta concepción nociocéntrica, ¿no?, de que el conocimiento es el centro, digamos, y condición de la humanidad, o sea, que es la posibilidad que tiene el ser humano casi por propia condición, ¿no?, o singularidad. Y en un cuarto punto vinculado al ideal cognitivo antinaturalista que separa la conciencia de la naturaleza, ¿no? Esos son puntos claves que retoma: la ruptura óntica, el dualismo ontológico, la concepción geocéntrica del ser humano y la afirmación de un ideal cognitivo antinaturalista donde la conciencia como tal no es naturaleza y todo lo que es naturaleza no debería tener conciencia, ¿no? Un punto así. En un siguiente apartado dice Silvio sobre la necesidad de un nuevo concepto, ¿no?, que esto es importante porque va a retomar a Deleuze en las formulaciones, no lo tengo a mano el libro, sobre todo de qué es la filosofía al respecto de cómo la creación de conceptos no es tanto una creación de un concepto, sino la invención de un problema. Pero al margen de eso, o sea, con respecto a la idea del concepto, puntualmente, pero Silvio va a tomar un texto, que sí lo tengo a mano,
es un texto de 1988 que está publicado en esta compilación del segundo tomo, vendría a ser de los compilados de textos no publicados como libros de Deleuze, que se llama Dos regímenes de locos. Esta compilación la hizo David Lapouille. Y el artículo, que es muy cortito, se llama una respuesta a una pregunta sobre el sujeto. Está publicado acá. Este sería el texto, puntualmente, ahí. Y lo traigo porque lo pueden conseguir, está digital. Es un texto muy corto y trae fundamentalmente esta idea de dar cuenta de que el sujeto, lo que nosotros conocemos como el sujeto humano como tal, cumple esta doble condición de universal y de individual a la par, y eso es lo que lo enlaza de manera unívoca, ¿no? Pero que la pregunta que se va a estar haciendo Silvio acá es, al respecto, ¿por qué traía lo del concepto? Es porque evidentemente el concepto de formación, junto con el concepto de sujeto, van a estar sumamente entrelazados, ¿no? Van a codepender de sí para poder sostenerse. Entonces, si la pregunta es al respecto de los conceptos, ¿no? No tanto el criticar los conceptos, sino dar cuenta si los problemas que tenemos son coincidentes con los conceptos que estamos vinculando a esos problemas. Y si con el tiempo podemos dar cuenta que hoy tenemos otros problemas o que hemos inventado otros problemas, preguntarnos si todavía la idea de sujeto o la idea de formación todavía son válidas, ¿no? Para estos tiempos. En ese sentido, en el texto de respuesta a una pregunta sobre el sujeto, es un texto muy, insisto, corto y para mí muy interesante. A mí me gustaba utilizarlo como apertura de la dimensión antropológica dentro de la filosofía. Es por esta idea de que va a plantear Deleuze sobre el sujeto como condición universal, que va a estar implicado sobre sí esta idea de la humanidad, pero también que al mismo tiempo va a estar individualizando como sujeto singular. Para esto Deleuze va a decir que, y ahí es donde entrelazan nuevas ideas del concepto de sujeto, como el sujeto empieza a irse, a fugarse, y empiezan a aparecer nuevas individuaciones, ¿no? Es un término que aparece en el texto de Silvio, que aparece en ese texto de Deleuze, y que Deleuze va a utilizar como ya no tanto lo universal y lo individual, sino que van a aparecer individuaciones y singularidades. Más puntualmente lo que va a decir en estas nuevas formas de las multiplicidades que se van a estar dando, son singularidades preindividuales e individuaciones no personales. Dice al respecto de esto, que habría mucho para explicar, por lo pronto quedarnos con esta idea de que no van a estar ligadas a un elemento conceptual universal y un individuo que lo encarna, sino que hay dentro de una teoría de las multiplicidades elementos heterogéneos que se van componiendo e individuando, como coagulando, y que eso es totalmente aleatorio y no necesariamente personal y consciente, para decirlo de manera rápida. Esto está en la página 181. Entonces ahí es donde aparece de nuevo esta pregunta que les planteaba recién, ¿no? ¿Tiene sentido si estamos viviendo en un mundo muy transfigurado, donde, por ejemplo, las ontologías relacionales o otro tipo de ontologías no metafísicas, podríamos decirlo de manera europea, empiezan a plantear que hay elementos fluctuantes, las diversas teorías de la física contemporánea, etcétera, van a plantear estas ideas de las multiplicidades o de las, como decíamos recién, las singularidades preindividuales o las individuaciones no personales? ¿Tiene sentido seguir hablando de formación? ¿Tiene sentido seguir hablando de sujeto? En ese sentido, Gallo va a plantear entonces como tres autores o tres líneas para poder replantear y reconfigurar esta idea de formación que va a estar ligada por un lado a Nietzsche, por un lado a Deleuze y por un lado a Foucault. Lo que sí advierte Silvio es que en este artículo puntualmente de Foucault no se va a poder ocupar, pero sí de Nietzsche y Deleuze. Con lo cual vamos a empezar a recorrer ahora estas dos propuestas, es decir, la propuesta de Nietzsche, la propuesta de Deleuze, para poder pensar y para poder dar cuenta de o responder a esta pregunta si
la idea de formación todavía nos sigue siendo útil para dar cuenta de la enseñanza, de la educación, de lo que estamos haciendo en el campo educativo, en los aprendizajes o en la enseñanza. Hay un apartado entonces que se inicia la transición nietzscheana más allá formación y formación imposible. Son los dos conceptos claves que va a estar trabajando. Voy a tratar de apurarme como para no extenderme mucho. Como todos sabemos, y si no saben, bueno, podemos pensarlo dentro del campo de la filosofía. Nietzsche es un filósofo alemán, o prusiano, debería decir, que murió en 1900, nació en 1844. Y si bien hay muchas referencias a la educación, puntualmente hay un libro que se llama Schopenhauer como educador, que es este, donde se va a dedicar a tomar ideas fuertes al respecto de lo que sería para Nietzsche la idea de educación. Y por otro lado, otro libro que es mucho más famoso, que se llama Así habló Zaratustra. En este caso es la edición de Alianza, que es como la más respetada por ahora. Y la propuesta nietzscheana va a estar inicialmente dada por esta idea de una especie de degradación de la cultura alemana, y que en función de esa degradación es necesario generar un proceso educativo que permita el cultivo de sí mismo. Es decir, educarse, cultivarse, es superarse a sí mismo, ¿no? Ir más allá de sí. Esto es algo que, si bien en Schopenhauer como educador aparece, fundamentalmente aparece en el Zaratustra, en este texto, que después, por supuesto, Nietzsche va a retomar esta idea que va a traer en el Zaratustra sobre la superación del hombre, esto que aparece como el superhombre o el ultrahombre, para hacer una traducción un poquito más precisa. Dice Nietzsche, cito lo que menciona Silvio, que está en este libro, diciendo a Nietzsche: yo os enseño el ultrahombre. El hombre es algo a ser superado. Vosotros, ¿qué habéis hecho para superarlo? La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que del hombre puede gustar es el ser una travesía y un ocaso. Estas frases, que son del principio del Zaratustra, son maravillosas en cuanto a poder pensar que ya no hay, como en Kant o en la tradición de la modernidad, que el objetivo y la meta, justamente no es una meta, es la humanidad o lo humano, sino que eso es un pasaje. Hay algo del orden de la travesía, de la aventura, si se quiere, del viaje, algo que hemos conversado a partir de las entrevistas de Walter Cohen, de la charla, de la conversación de Walter Cohen, y todo lo que vimos en la primera parte, de cómo dar cuenta de que este viaje no es un viaje turístico, sino que es un viaje arriesgado, y que en ese arriesgarse lo que se arriesga es la propia condición de lo que somos. En ese sentido, dice Silvio que la superación va más allá, lleva a últimas consecuencias todo esto, ¿no? Es encontrar el ultrahombre o el más allá del hombre, si la idea de formación que tenemos es para qué nos estamos formando, ¿no? Si nos estamos formando para ser ciudadanos, para ser humanos, para cumplir con los requisitos del deber de la humanidad, o si estamos formándonos, entre comillas, o yendo un poquito más allá de la formación para educarnos en este cultivo de sí que dice Nietzsche, y que puntualmente está buscando trascender, ¿no? Ir más allá de esto que somos, que es lo humano, y que para Nietzsche evidentemente es un ocaso. En este aspecto, Silvio va a tomar tres dinámicas, tres direcciones, dice, posibles dentro de esta lectura nietzscheana. Una vinculada, la primera que voy a comentar muy rápidamente, es la de Jorge La Rosa, que la mayoría conoce. Jorge es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona, licenciado en Pedagogía, en Filosofía y doctor en Pedagogía. Bueno, en fin, en general es un conocido de muchos, porque también incluso lo leemos acá dentro de esta misma materia. Entonces,
Silvio va a tomar esta línea de la lectura de Jorge La Rosa al respecto del proceso de pensamiento nietzscheano y cómo, insisto, lo voy a sobrevolar, no me voy a detener en muchas cosas, pero donde Jorge La Rosa va a ver 3 momentos específicos donde Nietzsche propone algo al respecto de la educación. Uno va a estar vinculado a esto de Schopenhauer como educador, o Schopenhauer educador, depende de la traducción, donde Jorge lo que ve ahí es la figura del viajero, del viajante, que no enseña y no pide ser seguido, dice, sino que muestra un horizonte e invita a caminar junto a él. Esta es una primera lectura que después va a estar enlazada y reforzada, si se quiere, por una lectura que Jorge va a estar tomando de este otro libro, que acá es traducido como La ciencia jovial o La Gaya Ciencia. Es un texto de 1882 y que va a estar de nuevo esta idea de la travesía y agrega la idea de experiencia, ¿no? También algo que hemos comentado bastante. Cito el parágrafo específico donde eso se menciona. Dice Nietzsche: nosotros queremos volvernos aquellos que somos, los nuevos, los únicos, los incomparables, los que nos legislamos a nosotros mismos, los que se crean a sí mismos. Y para esto tenemos que transformarnos en mejores alumnos y descubridores de todo lo que es legítimo y necesario en el mundo. Tenemos que ser físicos para, en aquel sentido, poder ser creadores. Esto lo cita en la página 185, 184, Silvio, de este libro de La ciencia jovial o La Gaya Ciencia. Creo que aparece acá entonces un nuevo concepto, ¿no? No es solamente esta idea de un viaje, sino que ese viaje también es de autocreación, ¿no? Hay que producirse a sí mismo. No es formación en el sentido de un sujeto pasivo, de un sujeto como dato, de un sujeto que hay que construirlo en el sentido de que tiene que estar siendo construido, sino que es a partir de lo que somos y de lo que llegaríamos a ser lo que somos. Tengo por acá otro libro que es La autobiografía de Nietzsche, así se la conoce, ¿no? Ecce Homo. Y el subtítulo de este texto es Ecce Homo, cómo se llega, dice ahí, si lo alcanzarían a ver, cómo se llega a ser lo que se es. Que es una frase muy famosa de un poeta griego antiguo, Píndaro, que se hace esa pregunta: ¿cómo se llega a ser lo que se es? Y Nietzsche en realidad la frase de Píndaro es: llega a ser lo que eres. Y Nietzsche lo plantea como cómo llegamos a ser lo que somos, ¿no? Pero en algún aspecto contrapone esta condición de sí sobre sí mismo, o sobre sí mismo, no, bueno, digamos sobre sí mismo, para poder dar cuenta de que hay un ejercicio de autocreación, de construcción, de invención de sí, donde él dice Silvio, el volverse el que se es como venir a ser, pero un venir a ser como un devenir. Eso me parece súper interesante, que después esta idea de devenir la vamos a retomar brevemente con Deleuze en esta segunda parte. Y puntualmente poder dar cuenta de que este sujeto, que no es dato, que el sujeto de formación no es algo a ser formado con una proyección y progresión a cumplir con un fin o una meta, sino que es el proceso, dice Nietzsche mismo, ¿no? La travesía, la que nos va llevando a la constitución y la creación y la autocreación. Lo estoy mirando a Nietzsche, que está ahí en ese dibujo que un ex alumno, un estudiante, muy amablemente me ha regalado. Así que un abrazo a Juani, que me regaló eso hace varios años atrás. Esta idea me parece clave y, perdón, Jorge, La Rosa va a terminar en un tercer momento. Decíamos un primer momento con Schopenhauer como educador, un segundo momento en La Gaya Ciencia y un tercero en esto de el Zaratustra, donde ya el maestro dice, o la idea de docencia va a estar ligada exclusivamente a una serie de experiencias y transformaciones. Es decir, la propuesta filosófica del Zaratustra no va a ser tanto describir un sistema, dar cuenta de cómo funciona, por ejemplo, sino que lo que aparece en el Zaratustra son una serie de experiencias y transformaciones, ¿no? Dice Silvio, un camino largo y tortuoso
lleno de idas y venidas, de encuentros y desencuentros. Y que la Rosa lo va a retomar en estas palabras: el mensaje de un maestro que no dice nada y no se dirige a nadie. Esto Jorge lo toma muy claramente, o por evidencia, del subtítulo del libro del Zaratustra, donde dice que es un libro para todos y para nadie. ¿A qué conclusión más o menos llegaríamos con todo esto? Es que en el Zaratustra aparecen experiencias y transformaciones que dan cuenta de que esta posición docente, si se quiere, o de maestro, ya no busca ni convencer, ni agradar, si se quiere. No busca decir nada, ni se dirige a nadie, pero es para todos. Eso es interesante porque después las figuras que aparecen en Zaratustra, muchas tienen que ver con el silencio, con la risa, como son estas cosas que ya no se anuncian grandilocuentemente, sino que son algo que se destila, que se expresa, que casi como las esporas, ¿no? Que las esporas van flotando en una atmósfera un poco enrarecida, como estamos pasando ahora en primavera, donde empiezan a flotar esos gérmenes futuros de sentido. Y esa idea me parece que sí es interesante. ¿Cómo llegamos a ser docentes, maestros, en un momento donde ya no necesitamos tener que afirmarnos en el sentido de describir y especificar punto por punto cómo funcionaría un sistema, sino donde ya expresamos experiencias y transformaciones de sí para poder ir construyendo una atmósfera, ¿no? Esto es algo que comparto y que adhiero mucho, que me gusta como idea. En esos tres momentos, entonces, por un lado el devenir, por otro lado la transformación, las experiencias, van a estar haciendo un itinerario de cómo leer a Nietzsche desde lo que propone Silvio Gallo. Estoy viendo que ya son 27 minutos de video, creo que iremos hasta 40, 45. En un segundo momento, Silvio va a retomar las palabras de María dos Remedios Brito, que es una colega, ¿no?, graduada en Pedagogía y en Filosofía de la Universidad Federal de Dupará, doctora en Educación, donde su tesis doctoral, si mal no recuerdo, está dedicada a Nietzsche. Y María, digamos, como enfocándose específicamente en el Zaratustra, va a proponer como un juego de palabras, así como Nietzsche propone el ultrahombre, ¿no?, el ir más allá del hombre. Ella va, que el término en alemán será Übermensch, ese Über que es más allá, lo va a tomar para el Bildung en alemán. Entonces lo que va a proponer María dos Remedios Brito es generar una Überbildung, que es una especie de más allá de la formación. Esto es interesante porque un poco lo que hace es, en parte, por lo menos esto es lo que propone Silvio de su lectura, es una comparación también con Adorno, no tanto en un sentido de defender una formación auténtica como fin en sí misma, ¿no? Esto algo Nietzsche no lo haría, pero sí coincidir con este ir más allá. Y que a partir del encuentro también con el pensamiento de Deleuze, porque Deleuze hace una lectura de esto, ¿no?, también siguiendo a Nietzsche y siguiendo a Foucault en parte, de hacer una superación del hombre o de la humanidad como tal. Dice María lo siguiente, es una cita que aparece en el texto: se pretende pensar el más allá de la formación como una fuerza subversiva que danza bajo las certezas, las singularidades de los hábitos, que está más allá de la mismidad del pensar y que provoca en el pensar una perspectiva de libertad de la voluntad, libertad del deseo, de la potencia creadora, para finalmente despedirse de la moralidad cercenadora, de la ley, de lo interrumpido, de la costumbre establecida, para finalmente crear. Esos son esos trazos que serán colocados como agenciadores del más allá de la formación. Esto sí me parece súper exquisito porque tiene que ver con no entrar de lleno al currículum, a la formación más establecida, sino estar
infiltrándose en las capas más subterráneas, subcutáneas de la formación, ¿no? En una tercera instancia va a hablar de Wagner da Silva, donde sí la tesis, el trabajo de tesis doctoral que se llama la educación pulsional, sería la educación pulsional en Nietzsche, y que puntualmente la lectura de da Silva va a estar ligada a pensar la educación como un movimiento y como un proceso de constitución de sí mismo, y que eso va a estar ligado a una especie de organización de las múltiples fuerzas pulsionales, donde inevitablemente cada quien se encontrará con el límite, y que esa cuerda sobre el abismo, esa tensión sobre el abismo de los límites que nos conforman, sin ya poder continuar, va a ser un proceso frustrado, ¿no? Como si la educación en esos pasajes o en esas transiciones, en su forzamiento, en sus límites, llega a una especie de educación imposible. Esto es interesante porque hace colapsar, bajo la misma condición de lo procesual, todos los principios valorativos de la modernidad y de la colonialidad, donde va a estar un proceso evolutivo con una búsqueda de finalidad y de proceso acabado, ¿no? En fin, dejo acá, podríamos decir algunas cositas más para poder entrar en esta segunda parte y ya poder terminar este recorrido que estamos haciendo, sobre todo estas ideas, ¿no?, de la educación, del acontecimiento, del devenir, para poder pensar si tiene sentido, resumo esto en el medio antes de empezar con Deleuze y Guattari, si tiene sentido seguir preguntándonos por el sujeto y por tanto por la idea de formación. Si ya la idea de formación no ha quedado añeja, vetusta, pasada de moda, y si ya tendríamos que empezar a inventar otros términos para eso. Entonces entro en este decíamos, Silvio Gallo hace, para poder proponer a responder estas preguntas, utiliza Nietzsche por un lado, o dice, podemos ir por Nietzsche, podemos ir por Deleuze y Guattari, podemos ir por Foucault lo trataremos en otro lado. Ya hablamos de Nietzsche, habría muchas cosas más para decir, pero nos quedamos con estas tres posibles direcciones que plantea Silvio, y ahora dedicándonos a una especie de propuesta pedagógica, podríamos decir, de Deleuze y Guattari. Tomo un matecito y sigo. ¿Por dónde vamos a arrancar con Deleuze y Guattari? En principio, el apartado que utiliza Silvio dentro de su artículo se denomina Deleuze-Guattari y un devenir menor de la educación. Con lo cual, sabemos que no es una revisión de todo el pensamiento de Deleuze y Guattari sobre la educación, sino enfocado en la idea de devenir, y sobre todo de devenir menor, o devenir minoritario, que es como se lo conoce. En primer momento, lo que va a trabajar Silvio es una lectura sobre el concepto del aprender en Deleuze y Guattari, y vinculado a el concepto de acontecimiento, ¿no? Esto sigue la línea de lo que veníamos charlando sobre Nietzsche para poder pensar que todo es una cuestión en educación de travesía, de aventura, si se quiere, de un viaje intrépido y por tanto de pasajes y de relaciones con el abismo, en el sentido nietzscheano, pero que lo que vamos a estar puntualizando es que el aprender acá sí va a estar muy, muy sostenido por la idea del aprender en sentido del verbo, ¿no? De una latencia en movimiento que está fluctuando y que no tiene que ver con una especie de sustantivo arraigado o de un saber específico, sino que es un movimiento, ¿no? El aprender, dice Silvio, como acontecimiento y pasaje, o como acontecimiento de pasaje. En Deleuze y Guattari hay en Deleuze puntualmente, hay un texto que se llama Proust y los signos, que es puntualmente, Proust y los signos, donde se va a dedicar un montón a la idea del aprender, vinculado obviamente a la lectura de Proust, de Marcel Proust, y una lectura de ese famoso libro, se llama En búsqueda del tiempo perdido.
Entonces, esa idea fundamental del aprender, ahí es tomado, en el caso de Deleuze, que es un texto de 63, si mal no recuerdo, o del 64, por ahí. La idea de aprender está tomada como un vínculo con los signos. Ahora lo voy a plantear. Y en un segundo momento del pensamiento deleuziano va a estar ligado al aprender a este libro. Se lo muestro en la edición francesa. Por allá anda la edición española. Que se llama Diferencia y Repetición, que es la tesis doctoral de Deleuze, publicada en 1968. En ese segundo momento, o digamos en Diferencia y Repetición, la idea de aprender va a estar fuertemente vinculada a la idea de un pensamiento creador. En un capítulo se llama La imagen del pensamiento. Ahí la retomaremos. Entonces, en Proust y los signos, acá va a aparecer esta idea del aprendiz, ¿no? El aprendiz, que eso después muy retomado bastante por Jorge La Rosa, y es un término que a mí me gusta mucho, que de hecho yo lo estoy usando, tratando de reivindicarlo, ¿no? Esta idea del aprendiz. Para Deleuze el aprendiz ahí va a ser una especie de egiptólogo, dice, de descifrador de jeroglíficos. Pero hay algo fundamental. En esta lectura que habitualmente se hace de la egiptología, es como descubrir el sentido oscuro, profundo, como, como si pudiéramos, en el mejor sentido del término de verdad griego, que es aletheia, que es lo que se descubre que hay debajo. A diferencia de todo eso, Deleuze va a plantear que no se trata en tanto de encontrar el sentido oculto, sino de producir sentido con esos signos. Por tanto, esta idea de este encuentro con signos va a estar vinculado al orden de lo sensible. No es un encuentro de individuos, decíamos hace un rato, singularidades preindividuales, individuaciones no personales. No son individuos, sino que son encuentros impersonales, si se quiere, ¿no? Flotantes y que se van dando de manera heterogénea y aleatoria. Esta idea de acontecimiento, esta idea de encuentro, es una idea de encuentro entre cuerpos. Esto es algo que va a trabajar también, no lo tengo acá a mano. Bueno, ahí está la biblioteca de Deleuze y Guattari. Ahí hay un texto que se llama Lógica del Sentido, donde va a trabajar este vínculo entre el cuerpo y el acontecimiento un montón. Lo que podemos llegar a decir es que el cuerpo del aprendiz con los cuerpos de los signos hacen cuerpo y se enlazan en un gesto de acontecimiento donde generalmente no se sale, digamos, sano de esos encuentros. Hay una modificación, hay una transformación. El aprender entonces es volverse sensible a los signos de algo. Esto significa, yo me vuelvo sensible a la madera en mi práctica, me vuelvo sensible a las plantas en mi vínculo como jardinero. Me vuelvo sensible a la materia, ¿no? No lo tengo acá a mano, sí. Bueno, acá hay un librito. Me corro del programa. Este libro se llama Materia Vibrante. Un libro de James Bennett, que ahora salió hace muy poco, pero que va a estar de manera muy interesante en esta idea de este vínculo de lo vibrátil en relación a la materia y cómo nos vinculamos de materia a materia, ¿no? Casi, para mí, reivindicando mucho todo el planteo de Deleuze y Guattari al respecto de estas singularidades preindividuales y de Simondon, como leímos en la primera parte. Bueno, no me estiro con eso, podremos verlo comentado mucho más. Sí, fundamentalmente dar cuenta de que una idea central, hay dos ideas que son, o tres, que son importantes para este momento de Deleuze y para replantear la idea de formación. Primero, dar cuenta de que el aprender es volverse sensible a los signos de algo que emite signos y que nos encontramos con eso. Volverse sensible corporalmente no es ser consciente. Y que dice Silvia, en ese misterio del aprender reside en el hecho de que no se puede saber entonces, de antemano, cómo alguien aprende. Porque si no es un método, si no hay algo formalmente determinado, evidentemente los signos impactan de manera heterogénea y todo queda
en algo llamado la relación. Con lo cual es una pedagogía relacional esto, ¿no? Estamos hablando de un texto de hace 60 años, aviso. Y a su vez, una idea de que ese aprender entonces siempre un aprender con. Siempre va a estar dicho de esta manera. No es un aprender, yo aprendo, sino es un aprender con, todo el tiempo. Así como en a ver si lo tengo, bueno, no lo voy a tener muy a mano, pero está por acá, el libro de Donna Haraway, donde habla siempre del pensar con, acá va a estar muy vinculado con el aprender con, en este libro de Proust y los signos. Insisto, hace 60 años, ¿no? Este aprender con, dice Silvio, se puede decir en un sentido deleuziano, pero también nietzscheano, que es una especie de imitación creadora, dice, ¿no? Deleuze va a afirmar lo siguiente: nunca se aprende haciendo como alguien, sino haciendo con alguien que no tiene relación de semejanza con lo que se aprende. Frase exquisita, esto lo pueden buscar a página 192. Por lo tanto, y para medio ir cerrando esa idea, enseñar es invitar permanentemente a realizar algo juntos y aprender a hacer juntos o junto a alguien en relación vibrátil, en vibración con los signos, ¿no? Por tanto, es interesante, a veces con el solo estallido de algunos signos que aparecen, empiezan la reverberación o las conexiones, y eso hace que evidentemente no podemos tener control de lo que se aprende. Por otro lado, retomando diferencia y repetición, y acá donde aparece un poco más el tema puntual sobre el acontecimiento y sobre el problema, justamente, dar cuenta de que el aprender, como decíamos recién, es algo del orden de la singularidad, es algo de la experiencia de la diferencia, por eso diferencia y repetición, y que evidentemente en este ejercicio del acontecimiento que encuentra estas singularidades que van a estar dando base a la relación pedagógica o a la pedagogía relacional, hay una práctica específica de lo que se va a llamar como el devenir. Voy a tratar de ser sintético lo más que se pueda. Este devenir que lo que va a hacer Silvio en su texto es hacer como un punteo de qué entiende por devenir Deleuze y Guattari, y va a retomar un concepto puntual sobre una tesis de Diogo Sardiña del 2011, donde va a plantear, por un lado, que este devenir menor va a estar muy en contraposición, como una contrapedagogía, un inverso de la propuesta kantiana de sapere aude, de atrévete a saber. Podemos decir atrévete a ignorar o atrévete a no saber, podemos decirlo, ¿no? Pero ahora veremos qué es el devenir menor. Y retoma también el diccionario de Gilles Deleuze. Yo lo tengo impreso, nunca lo pude conseguir, pero lo tengo impreso y anillado, de Stéphane Leclerc y Arnaud Villani, dos amigos de Deleuze, donde se define el devenir como no en un sentido, o sea, en un sentido no sustancial, dicen, sino verbal, y yo diría, en este caso, perdón, de un verbo, ¿no? El devenir en el sentido del verbo, como lo procesual, como la metamorfosis, como aquello que hace que algo mute, pero estando siendo no en un resultado, sino en la mutación. Es algo que también va a afirmar François Surabibili, que es otro gran teórico de Deleuze, donde dice el devenir es el contenido del deseo. Y ahí entraríamos en un libro clave que es el Antiedipo, pero que no vamos a entrar. Y Silvio va a retomar entonces también este otro texto de Kafka, de Deleuze y Guattari acá, Kafka por una literatura menor. Esta es la edición española. Kafka por una literatura menor, un texto de 1975, donde dicen lo siguiente, ¿no? O plantearían lo siguiente al respecto de esto, y seguimos con Kafka, ¿no? Kafka, hablamos recién de un informe para la academia, hablamos ahora de Kafka, sobre todo en el sentido de la metamorfosis, ¿no? Dice, devenir es un movimiento, es transformación, es proceso, es apertura. El devenir puntualmente es una desterritorialización.
Por eso Samsa, y esto es algo que se trabaja en el libro, en el texto de Kafka, de Deleuze y Guattari, deviene animal. Dice, manteniendo algo de lo que era, pero ya no siendo lo que era, ¿no? De la misma manera en que no se transforma en absoluto en animal. Y esto es súper interesante. Devenir animal no significa imitar a un animal o volverse el animal, sino es entrar en esa zona indiscernible, casi confusa, de opacidad, podría decir Edward Glissant, en un momento donde estamos en transición de dos momentos que somos conscientes de lo nuevo y de lo que éramos, y ese es el ejercicio de la desterritorialización. Dice Deleuze y Claire Pagnet en otro libro que se llama Diálogos, está la cita acá en el texto de Silvio: los devenires son lo más imperceptible, son actos que solo pueden estar contenidos en una vida y expresados en un estilo. Podríamos decir mucho de eso, pero sobre todo esta idea de lo imperceptible. No somos siempre conscientes de cuando entramos en el devenir. De hecho, somos capturados. Ese es otro de los conceptos. Otra de las características del devenir. El devenir no es que yo decido voluntariamente entrar en devenir. Soy capturado por un devenir y empiezo a tomar conciencia de algunos puntos posibles de sentido, pero estoy en una vorágine donde todavía no entiendo mucho. Por eso bienvenido sea cuando en una clase no se entiende todo, donde hay momentos donde parece ser que hay alguna idea pero que no está todavía definida, donde pareciera ser que ese devenir en ese encuentro nos captura, nos contagia, nos apasiona, pero que todavía no tenemos certezas y no las queremos tener, pero sí tenemos esa conexión directa con ese proceso. Dice Silvio entonces, el devenir implica también lo múltiple. El devenir animal es la afirmación de la manada, del conjunto, o demoníacamente de la legión. Hago cita del programa de radio que alguna vez tuve, se llama La Legión Nocturna, y que mucho tiene que ver con esto. El devenir es el proceso mismo y no produce otra cosa que a sí mismo. Esto lo dice Deleuze y Guattari. El devenir es el real mismo. Todo devenir, todo es proceso, todo es construcción, pero sin un plan o planeamiento previo. Entonces, resumo rápidamente todo esto y ya casi terminando después de 47 minutos. En el texto de Silvio va a retomar esto, esta caracterización que voy a hacer rápidamente sobre el devenir, del libro, del diccionario de Stéphane Leclerc y Arnaud Villani, diciendo lo siguiente: el devenir es un verbo, es movimiento, es un proceso, no una sustancia o un sustantivo. El devenir debe ser tomado en bloque, ¿no? Esto que decíamos, las singularidades preindividuales, las individuaciones impersonales o no personales, encajan en un bloque. Deleuze en 1000 mesetas, no lo tengo acá el libro, está por ahí otra vez, estaría ahí, alcanzan a ver dónde está Goku, ahí, ahí está 1000 mesetas. En 1000 mesetas van a hablar mucho en un capítulo específico sobre el devenir, van a estar hablando sobre el bloque de sensaciones. En el texto de Silvio va a hablar también, lo van a encontrar, el famoso ejemplo de la orquídea y la avispa, que se enlazan en un bloque de sensaciones, o un bloque sensible, podemos decir, donde ese bloque es lo que produce el devenir. No es la avispa y la orquídea, no es, en este caso, Gregorio Samsa, en el caso de la metamorfosis, y la cucaracha, o lo que vendría a ser el ser cucaracha, sino que hay un ensamble donde el ser cucaracha deja de ser cucaracha para devenir humano, y Gregorio Samsa deja de ser Samsa para devenir cucaracha, o podríamos decir, es la avispa deja de ser avispa para devenir orquídea, y la orquídea deja de ser orquídea para devenir avispa, pero sin dejar de serlo, sin dejar de ser. Es decir, en esa zona indiscernible es, insisto, pienso en este claro ejemplo de las experiencias de cursada o de docente, donde parece que somos otros, pero sin embargo no dejamos de ser lo que somos, y en ese proceso de mutación, de travesía, de intersticio, por utilizar un término benjaminiano, está en ese bloque de sensaciones.
Ese es el segundo punto. El tercer punto es que todo devenir es geografía, porque siempre es un trazado de líneas, de planos, de pliegues. Acá dice dobletes. A mí me gusta decirle, prefiero decir pliegues, porque es un término que Deleuze utilizó en un libro que se llama Le Pli, el pliegue, Leibniz y el barroco. Es un texto de 1986, dedicado a Leibniz, un filósofo alemán, y todo el movimiento del barroco. Bueno, en fin, habría mucho para decir de eso. Una cuarta característica va a estar vinculada al devenir entendido como algo molecular. Esto es algo que aparece después de esta caracterización porque los devenires y la educación están vinculadas políticamente con cómo lo mayoritario y lo minoritario se entrelazan. Entendiendo, y me arriesgo a explicar eso rápidamente, donde lo mayor es entendido como un aparato estatal, como un movimiento de legitimación, un movimiento donde se afirma lo que es el buen sentido, el sentido común, lo que está vinculado a lo oficial, lo instituido. Eso es lo mayor, lo mayoritario. Iba a decir que la educación no se da en eso, sino se da entre ese bloque y el bloque de lo minoritario, que siempre es lo marginal, y a diferencia de un aparato estatal es lo que van a llamar máquina de guerra, ¿no? De esos pueblos nómades que no tienen Estado. Son movimientos permanentes. De lo minoritario es lo que desajusta y hace fugar lo mayoritario. Entonces ahí es donde se pliega el bloque de sensaciones de los devenires. Y esto es sumamente político, ¿no? O sea, nunca un devenir puede ser instituido. Nunca un devenir puede encontrarse, dice Silvio ahí, ¿no? En una sociedad machista y falocéntrica no se puede hablar de un devenir hombre, ¿no? En estos términos. Habría que después discutir algunas cosas, sobre todo sobre las formas de los drag king y las otras formas que han encontrado las masculinidades, pero no el hombre en el sentido del macho, ¿no? De lo falogocéntrico. En este sentido, entonces, lo molecular es una característica del devenir, ¿no? No genera bloques de moléculas, sino que son moléculas sueltas que van interactuando y contagiando. Y esa es una quinta característica, ¿no? El devenir es una captura, es una posesión, es un contagio, ¿no? Es algo que te arrebata. Entonces las 5 características de los devenires serían: es un verbo, es un bloque de sensaciones, es una cartografía, una geografía, ¿no? Es molecular y es una captura, es una posesión, es una especie de arrebato. No donde somos inconscientes, ¿no? Sino somos conscientes, pero entre medio. Estamos avisorando. Todavía no alcanzamos a dar cuenta que eso es lo que genera el devenir. Por lo tanto, y ya cerrando la historia, Silvio va a tomar esta idea, ¿no? Que siguiendo a Nietzsche, siguiendo a Deleuze y Guattari, no podemos estar hablando de emancipación. Esto lo hemos charlado también en clase. Emancipación es un término que está muy ligado al concepto de Bildung, de formación, de este concepto bien de la tradición alemana y de toda la perspectiva moderno-colonial, donde hay un sujeto que todavía no es humano y que hay que formarlo y educarlo para que sea humano y por tanto logra la emancipación, es decir, la mayoría de edad en el sentido kantiano, para poder valerse por sí mismo. Dice Silvio esto: y por esto no tiene sentido en absoluto para Deleuze la idea moderna de emancipación como salida de una condición de tutela para asumir la mayoridad, la responsabilidad por sí mismo y por sus actos. Sigue diciendo lo siguiente, sigue diciendo un juego de palabras. Va a decir Silvio, continúa. En esa sociedad pedagogizada, para usar la expresión de Jacques Rancière, incluso los niños son desde siempre mayores, ¿no? En esta idea de lo mayoritario, dijimos, y de lo minoritario. Pensar el sujeto es pensarlo en su condición de mayoridad, ya dada, es decir, ya está dado el sujeto. Por eso hay una gran crítica acá al respecto de los sujetos de derecho también, ¿no? Que si quieren eso lo podemos charlar más adelante. Y poder alcanzar, dice Silvio en esto, con esta mayoridad, con esta condición de sujeto mayor dado, un proceso educativo. Para cerrar entonces, a modo de conclusión, dice Silvio: pensando en educación, lo que encontramos en Deleuze es una completa novedad, ¿no? Esto es algo que en Deleuze aparece mucho, esta idea de lo nuevo,
totalmente al margen del proyecto moderno de formación como emancipación. Encontramos un aprender como acontecimiento, encontramos que este aprender es siempre abierto, que es abierto al encuentro y que es creación y co-creación simultánea. Por eso la potencia que tiene una pedagogía planteada de manera deleuziana, ¿no? Nietzscheana y deleuziana. Es encontrarnos en un devenir que también es abierto, que también es creación, que es simbiosis, que es contagio y multiplicación de sentidos. Por lo tanto, un devenir tiende a lo menor siempre, porque nuestras estructuras mayoritarias se desajustan, porque nuestras creencias, nuestras maneras, incluso heredadas dentro de la tradición familiar y estatal y de nuestras ciudades, los lugares, se van a empezar a mover y eso ya genera un desajuste fuerte. A modo de conclusión entonces, Silvio dice, podemos pues pensar que el proceso educativo se da en este entre lugares, entre la historia y lo actual, actuando de modo de producir devenires otros en cada uno. Educarse es salir de sí mismo, abandonar aquello que ya se es, ¿no? Esta idea de educere, ¿no? Salirse hacia afuera, que después Fernando Bárcena va a hablar de seducere, ¿no? Pero que puntualmente este educere, irse hacia afuera, es ir hacia una afuera del sí mismo, ¿no? Entrar en ese devenir, entrar en ese afuera que se pliega sobre sí mismo, que nos pliega sobre nosotros mismos y que nos da una dimensión otra de aquello que éramos. Hay un texto que menciona Silvio también, perdón, me tiré 2 segundos, que es un texto que escribió Deleuze que llama ¿Qué es un dispositivo?, que también está publicado en esa compilación acá de Dos regímenes de locos y que es en honor a Foucault, ¿no? Que es un dispositivo, va a traer esta idea de que en realidad lo que somos no es lo que somos, que nuestra historia es lo que fuimos, y en el momento en que estamos siendo ya dejamos de ser lo que éramos, ¿no? O sea, lo que estamos siendo siempre nos mueve y cuando damos cuenta de eso es lo que es parte de nuestro pasado. Por eso siempre esta idea de sujeto en realidad es una ilusión casi, ¿no? Es una farsa, pensando de que eso es lo que creemos que somos y en realidad siempre es un estar siendo en movimiento entre la historia y lo actual, ¿no? Entre lo que sentimos, lo que nos atraviesa, en lo que estamos deviniendo, que todavía nos damos cuenta que es. Me gusta mucho esa idea porque también esa es la que potencia la idea de los encuentros educativos. ¿Por qué es importante educar en esto? No educar en un saberes específicos ya preformados, sino en experiencias que nos hagan devenir otro, otra, otre, y que en eso podamos componer creativamente algo donde el deseo pueda encontrarse a sí mismo. Y en ese fluir, en ese dejarse fluir, en ese movimiento, indudablemente abandonar toda identidad fija, todo pensamiento fijo, toda creencia de la cual no dudemos, y ese es el ejercicio propio de lo filosófico. Dejaría acá entonces y agradecería por el tiempo, por la escucha, por la atención. Queda mucho todavía por recorrer, creo que todavía estamos muy lejos de poder plantear una educación que tenga este interés de fondo, porque evidentemente ahí el docente o la docente o el docente tiene que entregar mucho de sí, de su propio bagaje ya creado sobre sí mismo, para dejarse atravesar y contagiar por las potencias de los encuentros, ¿no? Yo creo que esta es la idea de aprender en ese sentido, apoyando, ¿no?, en Nietzsche y a Deleuze, en una educación como contrapedagogía, ¿no?, de esos saberes que habitualmente las instituciones terminan matando porque construyen como saberes estancos. Por eso siempre va a ser una experiencia inapropiable, de lo inapropiable, ¿no? Y quizás tal vez una educación imposible. Gracias por la escucha, agradezco y nos veremos pronto, la semana que viene, seguramente. Gracias.